Gusto saludarlos. Pensaba ahorita que cantábamos Santo, 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 pensaba en dos pasajes del texto bíblico que son característicos de esa misma frase. Isaías tiene una visión, Isaías 6, y ve, y dice, bueno, ay de mí porque soy un hombre de labios impuros, y he visto a Dios, y ve que había seres celestiales que estaban precisamente diciendo Santo, Santo, Santo. Juan, 700 años después, va a tener una visión parecida. Santo, 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 es lo que va a ver que están diciendo los seres celestiales respecto de Dios. Y hoy no vamos a ver algo demasiado diferente, sino que vamos a ver a María, en modo adolescente, diciendo, mi alma engrandece al Señor, mi corazón se regocija en el Dios de mi salvación. Así que si les parece, oramos y comenzamos con la enseñanza de hoy. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos, como siempre, Padre, que la enseñanza de tu palabra, la predicación de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, sea efectiva y sea eficaz y sea poderosa, Padre, y activa, para que nuestros corazones sean convencidos y para que nuestras vidas sean transformadas, hechas a la imagen de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, si usted no tiene la hojita, espero que le puedan proporcionar una. Adicionalmente, recuerde que me puede seguir en la aplicación de la Biblia, buscando Comunidad Nexo como tal dentro de las organizaciones, y ahí salen las notas que yo estoy siguiendo el día de hoy para esta enseñanza. Si usted la recibió, una de las tarjetitas de conexión que tenemos nosotros, entonces en esa tarjeta la puede escanear y podemos recibir, o puede seguirme, perdón, por este lado aquí a la izquierda, tenemos para poder entregárselas. La puede escanear y con eso me puede seguir. Bien, hoy vamos a ver un pasaje particular. Si usted lo tiene, le voy a pedir que lo siga conmigo. Se lo puede leer en la Biblia, lo puede leer en la aplicación de la Biblia, lo puede leer en la hojita, donde usted guste. Dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, mostrando su misericordia a Abraham y a sus descendientes para siempre, tal como había prometido a nuestros antepasados. María se quedó entonces con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Si usted tiene la aplicación de la Biblia y la está siguiendo, estos son los 3 puntos que muestra. Si no, se los doy para que los pueda apuntar si está tomando notas. Hoy vamos a ver 3 elementos básicos en relación con esto que se llama el Magnificat. Así se le ha llamado tradicionalmente porque si usted lo leía en latín, comenzaba con la palabra Magnificat, que es glorifica o engrandece, dice Reina Valera 1960, si a usted le gusta esa versión, o la Biblia de las Américas también. Engrandece, magnifica, solo que en español no tenemos esa palabra y por ende no le decimos así. Este Magnificat, vamos a ver 3 elementos. El primero es, ¿qué nos está mostrando Lucas? Eso es lo primero que vamos a ver hoy. ¿Qué nos está queriendo mostrar Lucas con este pasaje específico en el primer capítulo de su libro? En segundo lugar, vamos a hablar del Magnificat como tal. Vamos a ver la estructura y vamos a ver lo que María dice, que no es para nada algo que podamos obviar. Y por último lugar, vamos a tener, como siempre, unas aplicaciones específicas respecto de nuestra vida y cómo este pasaje impacta lo que nosotros debemos vivir. Así que comencemos con el primero. ¿Qué nos está mostrando Lucas en esta parte específica? Ahí vamos a ver 3 puntos. Juan y Jesús, el excelentísimo Teófilo y los cánticos del Antiguo Testamento. Número 1, Juan y Jesús. Juan y Jesús es la trama como Lucas decidió iniciar este evangelio. ¿En qué sentido? Si usted lo ha notado, Lucas nos ha venido diciendo, nos dio una pequeñísima introducción de unos 4 versículos de por qué estoy escribiendo este libro y a quién se lo estaba escribiendo, que era esta persona a quien llama el excelentísimo Teófilo. Ya casi vamos a llegar a él. Pero entonces, Lucas inicia con 4 versículos y acto seguido comienzan a aparecer 2 personajes que van a entrar, si esto fuera una obra de teatro, con una luz sobre uno y luz sobre otro. No sé si a usted le gustan las obras de teatro, si le gusta pues las películas,
Las escenas como que se van alternando, una con otra, una con otra. El primero fue Juan, cuando se anuncia a Zacarías que iba a tener un hijo que se llamaría Juan y que su rol es preparar el camino del Mesías. Acto seguido, cambia la luz sobre María. María entonces es el anunciamiento de Jesús, el Redentor, el Salvador, que sería el que sería hijo de Dios por medio de María la Virgen, una adolescente. Terminan estos dos momentos y el escritor decide entonces unificarlos. ¿Y cómo los unifica? Los unifica vinculando la historia de Elizabeth, la mamá de Juan, con María, la mamá de Jesús. Entonces, tras tener a Juan y a Jesús, los unificamos y eso lleva entonces a un momento de exaltación. Después de ver Juan, Jesús unidos, María lo que termina diciendo es un acto de exaltación, un acto de adoración. Esa es la dinámica de lo que Lucas está queriendo hacer en este primer punto, demostrarnos la historia que de hecho va a continuar así por las próximas semanas. Vamos a seguir teniendo a Juan y a Jesús. ¿Qué viene después de esto que estamos justo viendo ahorita con María? Lo que va a venir es el nacimiento de Juan y, como se lo podrán imaginar, el nacimiento de Jesús. Lucas decide iniciar su texto con esa estructura que nos revela que estas dos personas van a terminar siendo, primero, vinculados entre sí y, en segundo lugar, relevantes y claves dentro de la historia. Por supuesto que Jesús tomará, a final de cuentas, el rol principal. Esa es la estructura de lo que Lucas nos viene diciendo. Pero adicionalmente, resulta que Lucas le estaba dirigiendo esto, recuerden, al excelentísimo Teófilo. Lo que muchos han alegado es que el excelentísimo Teófilo, por su título y por su nombre, no calza como que fuera necesariamente un judío, es un nombre griego como tal, y el excelentísimo probablemente se refiere a que tenía un alto rango, tal vez incluso hasta un carácter noble, muy probablemente un funcionario romano. O sea, era alguien a quien usted le escribía con cuidado, con ese interés, ¿no? Como cuando usted escribe una carta formal. Pero adicionalmente, muchos han dicho que es muy probable que Lucas recibiera un encargo por parte de Teófilo para escribir este libro, y entonces Teófilo es el que está poniendo el dinero, y a partir de eso Lucas tiene los recursos para hacer las investigaciones y demás, y producir este texto, y después entregárselo de vuelta al excelentísimo Teófilo. O sea, piense en esa figura de Teófilo, imagínenselo si puede. Trate de imaginárselo, un romano, un griego, siglo I, ¿cómo se puede ver ese Teófilo tal cual? Y Lucas está haciendo con este pasaje de lo que llamamos el Magnificat algo no es una coincidencia, nada casual, no es para nada un error de Lucas que usted dice, no, mira, tal vez le calzó. No, parece que hay una clara intención de Lucas de dejarle una, como decimos en este país, chinita a Teófilo, en el sentido de que está invirtiendo el orden esperado de las cosas. La inversión del orden social común y esperado está sucediendo a la luz de lo que se ve en este texto específico. En primer lugar, vemos a un Teófilo que sí, que es respetado, que es excelentísimo, número uno. Pero María, en el versículo 38, si usted lo tiene en su Biblia, puede hacer un poquito para arriba. María, cuando recibe el anuncio de parte de Gabriel, se refiere a sí misma como una sierva. En este Magnificat habla de sí misma, versículo 48, y dice, porque ahora se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Pero no solo resulta que María es una sierva, sino que, y esto lo digo con cuidado, resulta que es una mujer del siglo I. Imagínense a Teófilo recibiendo este paquete por el cual probablemente pagó un montón de dinero y recibe de Lucas una cosa que empieza con dos chiquitos, o el anuncio de dos chiquitos, y después los unen, y cuando sube, resulta que sube en una mujer, que en el siglo I no es lo mismo que pasa ahora. La forma de entender el rol de los hombres y las mujeres es muy diferente. De hecho, algunos dicen que es una de las mayores pruebas de que el cristianismo es real. Nadie que se hubiera inventado una historia habría sido tan baboso de darle ese nivel de fidelidad y ese nivel de importancia a algunas mujeres cuyo testimonio en corte no era válido. Entonces, nos habla de que el texto es fidedigno, de que realmente era así. Y Lucas le está queriendo, como le digo, decir a Teófilo, le está queriendo dar la vuelta
con el esquema usual que Teófilo esperaría. Pero además de que es una sierva y es una mujer que la que está en este momento siendo ensalzada y que además va a ser puesta por Lucas como una muestra, un modelo de discípula, un modelo de seguidora de Jesús. Adicionalmente de ser ese modelo, resulta que el texto mismo invierte las cosas esperadas. Véalo conmigo. Versículo 51. Hizo las proezas con su brazo y desbarató las intrigas de los soberbios. Y ojo con el 52 cuando comienzan las cosas que no esperamos que fueran así. 52. Los poderosos los derrocó de los tronos y los humildes los exaltó. 53. A los hambrientos que estaban aquí los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Y acudió, dice el 54, de su siervo Israel. Es posible que Teófilo hubiera estado esperando una épica, ¿no? Al estilo de lo que leemos de Homero, la Ilíada, la Odisea, una historia de un gran campeón. Y Lucas de inicio, así de plano, en capítulo 1, le pega la cara a Teófilo y le dice, lo que usted está a punto de ver no es necesariamente lo que usted espera. Esta es una historia de personas que estaban en posiciones humildes siendo exaltadas y de otras que se encontraban en posiciones de privilegio y de liderazgo siendo avergonzadas. Y esto, algunos han dicho, presenta la escena para lo que vamos a ver en el resto de la obra de teatro, si lo podemos ver así. Para lo que vamos a ver en el resto de la narrativa. ¿De qué sentido? Bueno, en el sentido de que lo que vamos a ver son una seguidilla de actos en los cuales Jesús va a ir tocándole la mano, tocando a las personas que no se suponía que les extendiera el brazo. Vamos a ver recaudadores de impuestos a lo largo de este pasaje varias veces. Algunos con un pasaje específico para sí mismos. Vamos a ver mujeres que son denominadas pecadoras, mujeres pecadoras como tal. Vamos a ver también que Jesús se acerca a los enfermos, incluso a aquellos que no debían ni siquiera acercarse físicamente. Vamos a ver que nos va a ensalzar también, no solo a Elizabeth, no solo a María, sino en total 13 mujeres que no aparecen ni siquiera en los otros evangelios. O sea, Lucas tiene una intención muy clara de decir, les voy a mostrar, o Teófilo, te voy a mostrar, que tal vez eso que vos esperabas, que te iba a contar en esta épica del rey de Israel, del Redentor, del Dios, no es necesariamente lo que estabas esperando que iba a pasar. Te voy a mostrar cómo Dios hizo lo del 55, mostrar misericordia a Abraham y sus descendientes para siempre, como lo había prometido, pero invirtiendo el orden esperado de las cosas. Por ende, parece ser que Teófilo recibe una advertencia. Cuidado, cuidado Teófilo, con esperar que todas las cosas sean como la sociedad esperaría que sean. Número 1, Juan y Jesús, ese movimiento que estamos recibiendo a nivel de estructura del libro. Número 2, el excelentísimo Teófilo y este pedazo de texto que de una forma para Teófilo tiene que ser como una cachetada en la cara, si se quiere. Y tercero, Lucas está haciendo algo que no es para nada poco natural del Antiguo Testamento, y es establecer cánticos. Cuando el pueblo de Israel es llevado por medio del Mar Rojo, cruza el desierto y el Mar Rojo, y se abre el mar como tal, y los egipcios perecen, Moisés y Miriam entonan un canto que está en Éxodo 15, si usted lo quiere revisar. Cuando Dios libra a los israelitas del asedio de Sísara, que llegaba a atacarlo, a querer buscarlos a los israelitas para conquistarlos en la época de los jueces, cuando eso pasa, Débora y Barak entonan en Jueces 5 un canto a Dios que los había librado del mal. Y sobre todo, y el más característico, más semejante a este, cuando resulta que se le había concedido la posibilidad de tener un hijo, cuando lo había pedido a Dios porque era estéril, y eventualmente se le concedió, a Ana, en Primera de Samuel capítulo 2, entona un canto que es el más semejante, si se quiere, a este de aquí. Entonces Lucas parece estar queriendo dar continuidad a lo que era típico cuando Dios interviene y está trayendo su salvación y su liberación, y está diciendo, cuando eso pasa, había cantos, voy a hacer algo parecido. Y entonces en la estructura de su texto mete inmediatamente un canto, un cántico como tal, que no es el único que vamos a ver.
Vive en 8 si Dios quiere. Este se llama, de nuevo, por su nombre en latín, por la primera palabra en latín, se le ha llamado tradicionalmente el Magnificat. La próxima semana, si Dios quiere, alguien más va a cantar. O sea, ya esto se está convirtiendo como en un musical. La próxima semana es Zacarías, que va a cantar lo que se llama el Benedictus. Bendito sea el Señor, cuando ve lo que sucedió con el nacimiento de Juan. Y en unas cuantas semanas vamos a ver a los ángeles cantando por las noticias de que había nacido el Salvador en Belén, junto con los pastores. Y todavía después parece haber lo que se llama, de nuevo en latín, usted no tiene que aprendérselo, solamente el nombre que se le han puesto, el Nunc Dimittis, que es Simeón al final, el último que ve a Jesús y parece levantar un cántico, levantar al menos una plegaria, un momento de adoración. Lucas entonces tiene un interés claro en que se note que así como en el Antiguo Testamento había cánticos en diferentes momentos, así entonces él inicia su texto diciendo, este es el mismo tipo de situación. ¿Y cuál era el tipo de situación? Cuando Dios está interviniendo por su pueblo. Ese es el contexto que Lucas quiere poner en la mente de Teófilo y en la mente nuestra, para que sepamos qué está sucediendo. ¿Qué nos está mostrando Lucas? A Juan, a Jesús, unidos y alabanza. ¿Qué nos está mostrando Lucas? La chinita a Teófilo. ¿Y qué nos está mostrando Lucas adicionalmente? La continuidad respecto de lo que venía del Antiguo Testamento, a la luz de que se utilicen el mismo tipo de esquemas literarios en mismos tipos de situaciones como tal. 3 cosas que vemos. Entrémosle ahora sí al segundo punto principal de hoy, que es el Magnificat. O sea, entrémosle al texto como tal. Veamos un poquito algunos elementos particulares. Y aquí voy a marcar un par de cosas. En el Magnificat como tal dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ese es el primer bloque, si usted lo quiere ver, y lo voy a marcar en amarillo por acá. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Usted dice, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Hay algunos teólogos que dicen ninguna, básicamente. Es un recurso literario propio del Antiguo Testamento en el cual digo una cosa y luego la vuelvo a decir de una manera muy, muy semejante, solamente para reforzar el contenido de lo que estoy diciendo. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. De hacer notar que María llame a Dios su Salvador. Nos hace pensar en una María que tiene claro una realidad que requiere salvación. Pocas cosas tan nobles en el pensamiento de cualquier humano como la comprensión de que por sí solo no se sostiene, de que requiere la actuación de un Salvador, en este caso de Dios mismo, para poder reconciliarse con ese Dios per se. Número 1, el bloque inicial es engrandece. Dice la Biblia de las Américas, mi alma engrandece al Señor. Bloque número 1 es María diciendo, esto es lo que estoy haciendo, regocijarme, glorificar. Parte número 1. Parte número 2 es, dice por qué. E inicialmente lo va a decir respecto de sí misma. Ve al versículo 48. Porque se ha dignado fijarse, pongamos este porque claro, pero no es tan feo. Ahí. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Entonces de aquí en verde hasta aquí abajito tenemos nosotros la razón que María da de por qué en lo personal, en lo propio, en lo directamente que le refiere a ella, es que está regocijándose, es que glorifica al Señor. Y ahí María tal vez de resaltar un par de cosas, que no solo ella va a ser la sierva, sino que también Israel es el siervo, como vemos unos versículos más adelante en el 54. Ahora pensemos brevemente en este dichosa. ¿Qué significa que María sea dichosa como tal? Bueno, otra palabra, si usted tiene Reina Valera 60, le tiene que decir bienaventurada o afortunada, podría ser otra forma de entenderlo. ¿Y por qué María es dichosa? ¿Por qué todas las generaciones, ojo, tremenda frase, pero por qué todas las generaciones van a decir que María era dichosa? Piénselo un segundo, trate de dar una respuesta. Como leo el texto, es por el 49 en la parte de arriba, la parte inicial del 49. Porque
el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. María no es dichosa porque ella en sí misma fuera el origen de la bendición. María es dichosa porque fue receptora de lo que Dios quiso hacer por ella. Así que sí, como decía Diego hace unas semanas, tenemos que tener cuidado de los excesos de la Iglesia Católica Romana, pero también tenemos que tener cuidado del miedo de la Iglesia Protestante de reconocer cualquier tipo de virtud en María y de negar a María, casi que pretender como si pudiéramos eliminar Lucas 1 porque es mucho María y ya está preocupante. Todo lo contrario, vea qué ejemplo de una mujer discípula del Señor. Dice: me llamarán dichosa porque Dios ha hecho grandes cosas por mí. Y entonces, en efecto, y si está en la Biblia debemos cumplirlo, deberíamos llamar a María nosotros dichosa, porque somos una generación que llegó posterior a cuando esto sucedió y ella entonó este canto. Pero vea qué interesante, vea el tamaño de lo que está en, no sé, amarillo o anaranjado. Vea el tamaño de lo que está en verde. Y vea cuánto falta del texto. Si usted lo ve, nos queda todavía, ahí ni siquiera ha marcado nada, ¿no? 50 y todavía este pedazo más. Vea qué interesante como María, después de decir que se regocija y que engrandece al Señor, lo siguiente que dice es lo que está directamente vinculado con ella, y después pasa 6 versículos diciendo: porque Dios es Dios y lo que Dios ha hecho respecto de la gente en general. O sea, María se dedica por los siguientes 6 versículos a glorificar a Dios por ser Dios y hacer lo que Dios hace. Eso obviamente nos pone inmediatamente a pensar: ¿por qué cosas glorificamos nosotros a Dios? ¿Solo por aquellas en las que tuvo directamente intervención con nosotros, o lo glorificamos por hacer las cosas que Dios hace en general? Véalo en detalle. Aquí no quiero entrar demasiadísimo en algunos puntos, pero María parece, o no parece, es claro, clarísimo, no lo voy a mostrar acá, pero es clarísimo que María conocía el Antiguo Testamento, porque este pasaje está llenísimo, cargadísimo de Antiguo Testamento. Primero se asemeja al pasaje de 1 Samuel 2, cuando Ana entona su cántico por haber recibido a Samuel como tal, su hijo. Pero adicionalmente, mi alma glorifica al Señor se parece al inicio de varios salmos. Ojalá usted también lo pueda identificar. Regocíjate o engrandece o alaba, alma mía, al Señor. 103, por ejemplo, Salmo 103 inicia de esa manera. Pero adicionalmente, resulta que María ubica que santo es su nombre, como decíamos ahorita. Resulta que María lo puede conocer, lo puede identificar. Y lo decíamos ahora y le decía, está en Isaías capítulo 6. Clarísimo, santo, santo, santo. Pero también en Levítico: sean santos porque yo soy santo. Les decía el Señor al pueblo en capítulo 19 de Levítico. Santo es su nombre. Pero adicionalmente, las proezas que hace con su brazo son referencias que va a tener, por ejemplo, en Jonás también. Muchos salmos vienen de nuevo. Y resulta que María, además de todo, además de exaltar a Dios, además de ubicarse como sierva, tener su humildad, resulta que usualmente María es buena teóloga. ¿Sabe por qué? Ve al versículo 55, 54 y 55. María es buena teóloga porque identifica cómo lo que está sucediendo refiere al cumplimiento de las promesas antiguo testamentarias otorgadas a Abraham y la descendencia de Abraham, y la promesa dada también a ellos como pueblo. O sea, María sabe decir: este es el cumplimiento de la promesa que venía a Abraham y a nuestros antepasados. Ahora, recuerde lo siguiente. Esto puede sonar medio sencillo, primero porque todo partido de domingo es fácil analizarlo el lunes en la mañana. Cuando ya pasó, todo el mundo es buen entrenador. Hay que cambiar aquí a Castro y meter a Pérez. Era obvio. Claro, porque perdimos 4-0 en la liga. Pero, un minuto de silencio para Saprissa en este momento. Pero María no está viendo esto el lunes en la mañana, ¿verdad? Lo está viendo el domingo, en primer lugar. Y adicionalmente, recuerden que habían pasado 400 años en los que Dios no había dicho nada nuevo.
Y de nuevo recuerde, 400 años suena como sí, lo que sea, 400 años. 2 veces el tiempo de este país de ser una nación independiente. 2 veces. 400 años es un montón de tiempo. Todo lo que ha pasado en Costa Rica, siendo Costa Rica, no república, pero estado independiente, 2 veces. Es ese tiempo en el silencio. Imagínense cómo se sentían ellos, el nivel de expectativa y esperanza, y probablemente también hasta cierto punto de, ¿será que de verdad va a pasar? Entonces piensa en María ahora recibiendo esto y diciendo, hey, este es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham aproximadamente 2000 años antes de que María entone este cántico. Y después de 400 años en los que no teníamos nada. Silencio, pleno silencio. Es realmente sorprendente que María tenga esta capacidad, pero hagamos el análisis de lo que hace María en cuanto a cómo glorifica a Dios. Número 1, enuncia que lo glorifica. Número 2, inicia con los elementos propios, o sea, y es natural si se quiere que inicie con lo propio. Escuchaba un pastor que decía, es común que lo que nos sea más fácil en un primer momento identificar respecto de las cosas que Dios ha hecho para glorificarlo, son las que vemos directamente aquí, cerquita del pecho. Las que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida son para nosotros tal vez en un primer momento más fáciles de identificar. Pero después de haber hecho eso, exalta a Dios por quien Él es. Porque extiende su misericordia, porque hace proezas, porque ha exaltado a los humildes, porque a los hambrientos los llena de bienes y porque acudió en ayuda de su siervo, Israel. Y finalmente, María no solo exalta a Dios, inicia con lo propio, continúa con lo que Dios ha hecho, sino que además lo hace con una correcta teología. María exalta a Dios, glorifica a Dios con una correcta teología. Refiere María aquí a la salvación. Recuerde que dice, Dios mi Salvador, lo ve en el versículo 47 y en efecto lo ejecuta después en el 55, entendiendo que lo que está viniendo es el cumplimiento de la promesa. Y recuerde cuál era la promesa. A Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa. Y María lo que está identificando es que esto está pasando. ¿Y que está pasando de qué manera? Que el hijo que ella en este momento ya carga, el niño que está vivo en su vientre, va a ser el que por algunos años después hará su obra de ministerio, va a morir en una cruz, va a resucitar y será el medio en el que Dios cumple la promesa dada a Abraham y además la única vía de salvación disponible para las personas, para los seres humanos. María entonces utiliza este esquema con una teología correcta, con una teología adecuada. Antes nada más de que quede como un elemento esencial, esto no es, porque los humanos tendemos rápidamente a que queramos que nos den una fórmula. Esto no es una fórmula. O sea, no se supone que usted ahora diga, bueno, yo voy a adorar a Dios. Entonces, son 7 versículos o 10 versículos. El primero digo esto, luego paso 2 minutos diciendo esto y luego 8 minutos diciendo lo siguiente. No es una fórmula. Y eso lo hacemos con todo. Vea si no el Padre Nuestro. No es una fórmula en el sentido de que no se supone que está acomodado para que entonces nosotros saquemos de ahí conclusiones matemáticas y tengamos el resultado. Se supone que lo que sacamos de esto son los principios que Lucas quiere modelarnos respecto de cómo María exalta a Dios. María, la discípula, representa para nosotros entonces un modelo de exaltación a Dios. Y eso entonces nos lleva a ver a María, de nuevo, exaltando a Dios y a nosotros a preguntarnos cómo estamos glorificando nosotros a Dios. ¿De qué manera estamos glorificando a Dios? Los principios que hemos sacado de María, de nuevo, principios, no fórmulas, son útiles para nosotros, para entender varias cosas. La primera, correcta teología. Nosotros adoramos a Dios como Él quiere, si lo adoramos por quien Él verdaderamente es, y no por lo que nosotros decimos o queremos que Él sea. Este es el ejemplo más claro. Piense que usted dice, Dios te alabo. Usted dice, pero se trata de emociones.
Deberían ser emociones. O sea, la adoración es un acto emocional. La adoración es un acto en el cual yo quiero decirle a Dios todo lo que siento y demás. Y quiero que Dios sepa y demás cosas. Piense este siguiente acto. Imagínense que usted dice: Dios, yo con un corazón dispuesto y humillado vengo a agradecerte porque eres un Dios que cuando uno frota la lámpara sales como un bicho azul y me dices tienes 3 deseos. Su corazón está bien. Su corazón está contrito y humillado. Su teología está en la calle. El Padre busca adoradores, le dice Jesús a la samaritana, que lo adoren en espíritu, porque es un acto espiritual, y en verdad. Resulta que la adoración pasa por el conocimiento de Dios. Y esa es una clave, pasa por el conocimiento de Dios. Quiero hacer nada más ese pequeño pie de página. Pasa por. Ya casi vuelvo ahí. Pero si nosotros no conocemos a Dios por quien Él dice que es, entonces estamos en el grandísimo riesgo de adorar a Dios por quien Él no es. Y eso no es tan difícil de imaginárselo a la luz del ejemplo de Aladín que acabo de dar, pero también no es tan difícil de imaginárselo a la luz de los seres humanos. Y fíjense que yo le agradezca a Juanca por ser un gran abogado, trabajador en una firma y por darme el servicio que me dio de servicios legales. Pero Juanca es ingeniero y trabaja en un lugar que no da servicios legales, se los prometo. Producen temas de tecnología. Entonces, ¿qué pasa si le decimos a Dios, Dios, A, B y C, y no es quien Dios dice que es? Ahora, eso no significa que entonces ahora tengamos que preparar 3 años de teología para poder agradecerle a Dios y para poder adorar a Dios. No significa que usted ahora tiene que andar con miedo pisando y decir, uy, ¿será que voy a decir algo incorrecto? ¿Será que voy a decir algo incorrecto? ¿Será que lo que digo no es exactamente? Y voy a tener que preguntarle a un PhD en teología para poder... Definitivamente no. Por eso tenemos este texto. ¿Se acuerdan lo que hablábamos creo que hace unas semanas? Que hace sencillo, perdón, que hace sabio al sencillo. El texto, lo que nos revela, la muestra del texto nos dice lo que Dios dice que es. Pero adicionalmente, si usted dice, vea, yo quisiera estudiar un tema de teología, yo quisiera estudiar una cosa, ¿qué hago? ¿Qué estudio? Una cosa, por ahora quiero empezar. Mi recomendación, empiece por lo que Dios dice respecto de sí mismo en las Escrituras. O sea, empiece por quién Dios dice que Él es en las Escrituras. Porque de ahí todo fluye. De ahí todo avanza. Por eso este año iniciamos con lo que iniciamos. Atributos de Dios. ¿Quién dice Dios que Él es? Es la forma más segura de evitar fallar con temas tétricos después. Pero adicionalmente venimos a Él no solo con correcta teología, sino con la actitud correcta, como María. Y eso nos ayuda con este tema que decía de que no tenemos que andar con pies de plomo intentando a ver si ya voy a decir lo incorrecto, porque dice Romanos 8 que el Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir. Así que el Espíritu Santo a veces, yo me lo imagino, no, la Biblia no lo dice así, no me lo tome literal por favor, pero yo me lo imagino como que el Espíritu Santo traduce. Y uno está diciendo un montón de cosas y el Espíritu Santo está llevando al Padre lo que tiene sentido. O sea, como se traduciría. Yo no sé cómo exactamente funciona, pero sí sé que Dios obviamente en nuestra vida espiritual es capaz de entendernos y de conocernos porque Él sabe una cosa básica, que no lo podemos conocer plenamente. Que siempre vamos a fallar en nuestro conocimiento de Dios porque es imposible por una mente así conocer a Dios de manera completa. Eso no obsta para que siga siendo terrible que usted le agradezca a Dios por ser un genio en una lámpara. Así que comenzamos con el conocimiento de Dios. Pasa por el conocimiento de Dios. Pero aquí es donde quiero retomar ese pie de página que había dejado y decir, pero no termina ahí. Dios no está solo, o no se ha revelado solo para ser conocido. Dios se ha revelado para ser glorificado, para ser adorado.
O sea, Dios sí tiene esa intención y no tiene ningún temor en decirla abiertamente. O sea, Dios es claro diciendo, yo estoy aquí y hago las cosas para mi propia gloria. Lo dice Isaías 43, búsquelo si no lo cree. O sea, Dios no anda con tapujos, no anda como con mieditos de decir, en este siglo XXI donde no se pueden decir cosas. No. Dios dijo lo que tenía que decir. Yo estoy para ser glorificado. Además, yo los hice a ustedes para ser glorificado. Para que me glorifiquen. Esa es la razón porque ustedes existen. Para mi propia gloria. La de Dios, ¿verdad? Por si acaso. Pero entonces, pasa por el conocimiento, pero no termina en conocimiento. Y en esta congregación somos amantes de, tanto como sea posible, conocer a Dios. Y conocerlo a través de Jesucristo, quien nos lo revela de manera plena. Pero que no vayamos nunca a quedarnos en la idea de que solamente se supone que conozcamos a Dios y no que lo alabemos, no que lo adoremos, no que lo glorifiquemos. Ese puede ser, Dios no permita, pero ese podría ser uno de nuestros principales riesgos. Que simplemente nos queremos ser una congregación que suma conocimiento y checklist, pero que nunca adora a ese al que ha conocido. Pero que no lleva a glorificar, que no obedece a aquel al que ha conocido. Y que lo conoce como un científico conoce el objeto de su estudio. Meramente abstracto, objetivo, con análisis y demás. Y podemos hacer un montón de digresiones y de comentarios acerca de quién es Dios y qué dice y demás. Pero nunca entramos a adorarlo y a glorificarlo. Así que conocimiento de Dios, esencial para evitar agradecerle por ser el genio en la lámpara. Pero adoración y glorificación como resultado del conocimiento, también esencial. ¿Conocimiento o adoración? La respuesta es sí. Sí, las dos. Hay que conocer a Dios, necesitamos conocer a Dios. Y necesitamos conocerlo para adorarlo. Dice el Catecismo de Westminster, versión resumida. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él. Esa es la razón para glorificar a Dios y disfrutar de Él, deleitarse en Él. ¿Cómo glorifico a Dios? Con correcta teología, conociéndolo en verdad, pero adicionalmente con la actitud correcta. Ve a María. A María le llega semejante tema. Y si María hubiera nacido en este siglo, probablemente hubiera dicho, sí, tuanis, ¿qué más? Porque estamos viviendo con una generación que parte de que todo lo merece. Esa es mi generación. Y para abajo, seguimos. Partimos de que todo lo merecemos porque somos los hijos de aquellos papás que se partieron el lomo para darnos todo. Y entonces el día siguiente partimos creciendo de que sí, yo merezco todo. Y cuando me llega algo nuevo, que se me da, es como, sí, es que eso es lo que me toca. Es más, estoy esperando cuándo viene lo próximo, porque es que así es como funciona, ¿no? Esa es mi generación, millennials. Y para arriba, sigamos, ¿verdad? O para abajo, como la quiera ver, no sé. Pero María no viene así. ¿Cómo viene María ante lo que Dios dice que va a hacer por ella? Dice que se haga lo que quiera en su sierva. Y luego en el 48 dice, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Vea las palabras, me gustan mucho las palabras que usa María. Se ha dignado. Es básicamente como se tomó la molestia de fijarse. Siempre me recuerda ese tipo de pensamiento, siempre me recuerda Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros de cara a Dios? Para que tengamos algún tipo de reclamo contra él o de sentimiento de apropiación y sí, esto es lo que me correspondía. Glorificamos a Dios conociéndolo y en verdad, y glorificamos a Dios con una actitud correcta. Piense cómo glorifica usted a Dios. ¿Cómo lo ha estado glorificando recientemente? ¿Cómo está su actitud de cara a Dios? Por supuesto que entramos confiadamente al trono de la gracia. Por supuesto. Pero si los
seres celestiales que estaban en la presencia de Dios se tapaban los ojos con dos de sus alas. ¿Quiénes somos usted y yo para pensar que estamos entrando al cuarto de su papá? Así. Y agarrar las cosas, irse. Así que ese balance entre Hebreos 4 de entren confiadamente y los seres celestiales tapándose los ojos es el balance que tenemos que tener en consideración para decir, yo entro con la confianza de que en Jesucristo tengo esa posibilidad de entrar. Pero recuerdo que ese Dios y yo no estamos ojo a ojo. No estamos aquí que yo le digo, ¿qué? ¿No me venga a las 6? No, eso no pasa. Usted siempre y yo siempre recordamos que Dios es Dios. Creador versus criatura, lo vimos a inicio de año. Independiente versus dependientes todos los demás. ¿Cómo estamos glorificando a Dios? Pregúnteselo y apúntelo acá. Pero adicionalmente pregúntese o preguntémonos por cuáles razones lo estoy glorificando. ¿Sabe? Yo sí he notado que a veces mis oraciones pueden ser, bueno Dios, además de las 3 de las comidas que son, ¿verdad?, obligatorias por ley nacional. O sea, gracias a Dios por esta comida, bendice las manos que las prepararon y las que las van a comer. En el nombre de Jesús, amén. Esos 10 segundos que son regla y ley nacional, ley 2543, no, pero... además de esos 15 segundos, las oraciones, yo he notado que las mías pueden ser un poco, bueno, vea, vengo a decirle lo que necesito, como cuando usted va a hacer un trámite en la MUNI, con todo el respeto a la MUNI, pero usted llega y hace el trámite, ¿verdad? Y no sé qué, y bueno, vea, yo vengo por esto, usted no le pregunta, hola señora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, usted no, mira que todo bien, usted solamente llega y dice, ¿qué tal? Bueno, yo sí tengo que ir a hacer un trámite, aquí voy a confesar mis pecados públicamente. Si yo tengo que hacer un trámite ante una entidad pública, yo desde que me bajé del carro ya voy mal. ¿Me explico? Es que yo le voy pidiendo a Dios, Dios, por favor, permíteme ser una persona agradable. Por favor, por favor. Pero desde que me bajé del carro yo ya voy como que no queriendo. Entonces, sí. Pero bueno, por dicha, gracias a Dios, hoy hay firma digital. Y se pueden mandar cosas desde su casa firmadas digitalmente y no tienen que ir. De nuevo, ojalá. Pero ustedes trabajan en la MUNI y los felicito. Los felicito. Ya no me acuerdo de qué estaba diciendo. Ya, que a veces sí siente como que estoy haciendo un trámite nada más. Y lo digo respecto de mí porque esa es la realidad que noto en mí mismo, ¿no? Y el otro día decía, puña, yo de verdad que solo llego a decirle a Dios lo que necesito y las cosas que agradezco. Gracias porque salió bien lo del carro, gracias por el trabajo, gracias por la comida, gracias por mi esposa y gracias por tal cosa. Y luego, vea, necesitamos un par de medias, si puede mandar para fin de año un tal, ¿está listo? ¿Qué sueño en el nombre de Jesús? Amén. Acuérdese de María. Te engrandezco, te glorifico, me regocijo en el Dios mi Salvador, porque ha hecho cosas para mí. Por supuesto, porque ha hecho cosas para mí. Claro que le agradezco, porque ha estado presente, porque ha cambiado mi vida, porque me casé, semejante chiripa. O sea, imagínense que yo me casara. ¿Ese es legítimo? Pero adicionalmente, qué bueno sería que mis oraciones recuerden lo que Dios ha hecho en el mundo y quien Dios es. Porque creaste el mundo. El otro día lo escuchaba, me parece que era Diego, que comentaba con sus hijos y que los hijos decían, gracias Dios porque eres creador, gracias Dios porque eres, no sé, santo, gracias a Dios. Ese tipo de cosas. Que luego Lucas dijo, gracias Dios porque eres gracioso. En vez de decir lleno de gracia, dijo gracioso. Saluda a Lucas allá en Nexoplay abajo. Pero a lo que voy es precisamente cuáles razones estamos dando para glorificar a Dios. Que nuestra oración, y no solo nuestra oración, nuestros pensamientos, nuestra canción sin música en la vida, no se sienta más o menos como la lista del supermercado de lo que hay que ir a hacer el próximo martes. Y por último, solamente muy breve, muy en pasada, ¿debo yo recibir la misma advertencia que recibió Teófilo? Recuerde la advertencia a Teófilo. Ojo con pensar que esto iba a ser la historia de los ricos, los poderosos y los soberbios, y que esa es la historia que te venía a contar. Y le dice, vea, a los soberbios los bajó, a los ricos los mandó sin nada, y a los poderosos los destronó. Y le dice, cambio, inversión en lo que usted esperaba. Pero nosotros seguimos viviendo en una sociedad, y sigue habiendo personas que tienen mayores capacidades, más poder, más dinero, más lo que sea, y sí,
No por nada Santiago lo pone en su libro, ojo con los favoritismos, y lo pone en la iglesia. O sea, no solo estamos hablando de su trabajo o donde sea. No, lo pone en la iglesia, y por eso lo traigo a la iglesia. Su trabajo haga lo que quiera, pero aquí, en la iglesia, dice, ojo, cuidado con pasarlos a primera fila. Cuidado con ponerles ¿cómo se llama? La alfombra roja, porque tienen mayor capacidad económica, mejores estudios, más poder, mejor situación en la función pública. Ojo, en esta comunidad eso te gana esta cantidad de avance. 0. En esta comunidad no nos importa en qué medio de transporte viniste. No nos importa de cuál universidad saliste. No nos importa cuántas capacidades tenés, ni cuánto dinero te entra mes a mes. Nos importa que podamos ser una comunidad de discípulos de Jesús que se asemejan a Cristo día con día. Si a usted Dios le dio recursos económicos, gloria a Dios, úselos para su honra. Si a usted Dios no le dio recursos económicos o no muchos, gloria a Dios, aprendamos también a vivir en ese día. Pero ojo que no debamos nosotros recibir la misma advertencia que recibió Teófilo, que fue, cuidado con los favoritismos, que no se nos vaya a ir la mano por ahí. ¿Cómo glorifico a Dios? ¿Por cuáles razones lo glorifico a Él? Y ojo con los favoritismos. ¿Debo yo recibir la misma advertencia que recibió Teófilo? Como siempre, ojalá usted pueda ver de lo que se nos modela. Y en este caso resulta que la que nos está modelando, no suena muy mal, la persona que funge como modelo es María, la adolescente de 13, 14, 15 años. ¿Y qué es lo que nos está modelando María? Comprensión de que necesitaba ser salvada, y eso solo lo encontramos en Cristo por su obra en la cruz. María nos está modelando una posición humilde frente a Dios, y María nos está modelando una clara comprensión de quién es Dios y de lo que ha hecho y de lo que estaba haciendo. De todo eso, ahora se puede apuntar qué debo vivir. Esta zona, esta parte de la hojita es donde decimos cuál es la perla que me llevo hoy. O sea, qué aplica para mí el día de hoy en esta parte específica. Y en compartir siempre pensamos, ¿quién en mi entorno debe saber de esto? ¿A quién se lo puedo compartir? Ojalá no sea lo de los favoritismos, porque la idea no es ir a meterle un bibliazo a la primera persona que sea. Ojalá sea él cómo conocemos a Dios, cómo glorificamos a Dios, cómo exaltamos a Dios. Quisiera cerrar con algo que no hacemos usualmente, y yo sé que se va a sentir diferente, y está bien. Hay unos salmos que se llaman los salmos antifonales. Los salmos antifonales son unos tipos de salmos que nos revelan Esdras y Nehemías, que parece ser que los leían los levitas, los sacerdotes, en una parte, y el pueblo respondía. O los leía el pueblo y la otra persona respondía. Ahora, yo no soy levita, por si acaso. Pero quisiera que pudiéramos cerrar con un salmo por un par de razones. Las razones para las que estamos haciendo esto, que se puede sentir como letanías católicas, pero no lo es. Es un salmo, es una tradición judía de paso. La razón por la que quisiera que lo hagamos es porque a veces no estamos tan acostumbrados a exaltar a Dios de manera explícita con los labios, con lo que decimos. Y por eso quiero hacerlo bajo este esquema, que no encontré algo más bíblico que esto, que es recordar lo que los mismos israelitas hacían. Si usted me está siguiendo en la Biblia, en el app de la Biblia, es lo último, Salmo 136. Si no, lo puede buscar en su propia Biblia, Salmo 136, y lo vamos a leer así. El Salmo 136 tiene 26 versículos. Yo voy a leer la parte inicial y les voy a solicitar, por favor, que ustedes puedan decir la parte final. Y la parte final resulta, esto no es casualidad, es justo lo que María estaba diciendo respecto de Dios. Su misericordia permanece para siempre. Recuérdenlo en el texto que acabamos de ver. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen, decía el 50. Y el 54 decía, acudió en ayuda de su siervo Israel, mostrando su misericordia. Son 26 versículos. Cuando termine el 26,
Yo le voy a pedir que usted tome unos segundos para, en silencio, eso sí puede hacerlo en silencio, pensar por qué causales específicas, por qué razones específicas usted glorifica a Dios. ¿Por qué razones usted agradece que su misericordia permanece para siempre? ¿Todo el mundo claro con el esquema? Vamos a ver cómo nos sale. Lo estoy leyendo, por si acaso, Reina Valera contemporánea. Por si acaso, lo estoy leyendo. Lo tenemos en el app, no va a aparecer en pantalla. La frase es, su misericordia permanece para siempre. Dice el versículo 1 del Salmo 136, alabemos al Señor porque Él es bueno. Su misericordia permanece para siempre. Alabemos al Dios de dioses. Su misericordia permanece para siempre. Alabemos al Señor de señores. Su misericordia permanece para siempre. El Señor hace grandes maravillas. Su misericordia permanece para siempre. El Señor creó los cielos con sabiduría. Su misericordia permanece para siempre. El Señor extendió la tierra sobre las aguas. Su misericordia permanece para siempre. El Señor formó las grandes lumbreras. Su misericordia permanece para siempre. El Señor hizo el sol para dominar en el día, Su misericordia permanece para siempre. y la luna y las estrellas para dominar en la noche. Su misericordia permanece para siempre. El Señor hirió de muerte a los primogénitos egipcios. Su misericordia permanece para siempre. El Señor sacó de Egipto a los israelitas. Su misericordia permanece para siempre. Lo hizo con mano fuerte y brazo extendido. Su misericordia permanece para siempre. El Señor partió en dos el mar rojo. Su misericordia permanece para siempre. El Señor hizo pasar por él a Israel. Su misericordia permanece para siempre. El Señor sepultó en el mar rojo al faraón y a su ejército. Su misericordia permanece para siempre. El Señor condujo a su pueblo por el desierto. Su misericordia permanece para siempre. El Señor hirió de muerte a grandes reyes. Su misericordia permanece para siempre. El Señor les quitó la vida a reyes poderosos. Su misericordia permanece para siempre. A Sihón, el rey de los amorreos. Su misericordia permanece para siempre. También a Og, el rey de Basán. Su misericordia permanece para siempre. Esas tierras se las dio en propiedad a su pueblo. Su misericordia permanece para siempre. Fueron la herencia de su pueblo Israel. Su misericordia permanece para siempre. El Señor se acuerda de nosotros cuando estamos abatidos. Su misericordia permanece para siempre. El Señor nos libra de nuestros enemigos. Su misericordia permanece para siempre. El Señor alimenta a todos los seres vivos. Su misericordia permanece para siempre. Alabemos al Dios de los cielos.